su nombre. Hechos capítulo 2, verso 1. Dice el verso 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua, según el Espíritu le daba de qué hablar. Bienvenido, Espíritu Santo. ¿Alguien quiere verlo hoy? ¿Alguien quiere conocerlo hoy? Ay, la iglesia como que no quiere nada con él. ¿Alguien quiere conocerlo hoy? ¿Alguien lo quiere ver hoy? Sabemos que en el Antiguo Testamento, desde la creación, se ha hablado de un Dios que es poderoso, de un Dios que creó, que formó, que diseñó. En el Antiguo Testamento se habla de un Dios que es sobrenatural, que con mano fuerte libertó a un pueblo que estaba cautivo en una tierra ajena. Gloria a Dios. Pero dentro de eso, en Génesis capítulo 1, verso 26, es donde se hace una reunión, donde allí podemos conocer que el Padre empezó a hablar y a decir: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. Cuando usa las palabras de términos plural, hagamos, si ha sido Dios mismo que hace el hombre, dice: voy a hacer el hombre conforme a la imagen que yo tengo y según la semejanza que yo porto. Pero Dios no usó esa expresión, usó otra expresión diciendo: hagamos. Sabemos que el Padre es Hijo y que el Hijo también es Espíritu, y que se componen los tres en uno, y los tres y uno se hace tres. Gloria sea el Señor. Por eso vamos a hablar de cómo el Padre se movía en el Antiguo Testamento, pero conocemos en el principio de un Nuevo Testamento que allí se le apareció el ángel de Jehová a una mujer, a una virgen llamada María, de tal manera que le dijo: bienaventurada eres entre las mujeres, y le bendice el vientre que lleva, le bendice el fruto que lleva dentro de su vientre, un niño que era de nacer, que se le iba a poner por nombre Emmanuel, que significaba Dios entre vosotros. Ahora el Dios, dice el libro de Juan capítulo 1, que el verbo se hizo carne, y esa carne tenía que ver con el mismo Dios. El mismo Padre se hace un hijo para darles instrucciones a un pueblo que todavía no conocía mucho de él. Habían hablado de él, pero mucha gente habían escuchado, pero no le habían puesto atención a lo que Dios estaba haciendo de antemano. Pero por medio de un Jesucristo de Nazaret, que se apareció en un río Jordán, gloria a Dios, donde estaba Juan bautizando, y dice que se levantó de las aguas y el Espíritu Santo descendió como paloma y posó sobre su hombro. Allí vino una voz, que se abrieron los cielos. Cuando los cielos se abrieron, ¿sabe lo que la voz que salió? Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. A él oír, a él. Aquí sí estamos viendo de que ya son tripartitos. Ahora no es uno, ahora son tres que se están manifestando. Tres empezaron a crear, pero tres se manifestaron para iniciar otra temporada. Y no quiero alargar mucho la historia con esto, sino que les quiero hablar, porque traigo una palabra profética para esta casa. Predicador, y si yo no soy de esta casa, también está sobre ti. Dice el libro de Juan, Jesús empieza a hablar con sus discípulos y le empieza a hacerles expresiones, diciéndole: si me amar y guardar mis mandamientos, yo les rogaré al Padre para que envíe el Consolador y esté con vosotros siempre. Pero algo más allá de Juan 14, en el 22, hay unos llamados Judas, que no es el Cariote, que le dice al maestro: maestro, pero ¿cómo te vas a manifestar? Simplemente es a nosotros y no al mundo. Jesús le dice: porque
ustedes me amarán, el mundo no me amará. Y si ustedes me aman, el Padre lo amará a ustedes. Y nosotros vendremos a Él y haremos moradas en Él. Lo que te estoy diciendo es que Dios no se comprometió con el mundo, sino se comprometió con el que llevó su mandamiento. Lo que Dios va a hacer contigo tiene que ver con el mandamiento de Él. Si su palabra permanece en ti, Él va a permanecer contigo. Donde quiera que tú vayas, si la palabra de Dios te la lleva, allí va Dios contigo por su palabra. Pero Jesús no se queda ahí, profeta. Jesús en Hechos capítulo 1, verso 4, en una de sus reuniones, le dice a sus discípulos: esperen aquí hasta que haya de venir la promesa que el Padre le enviará. Y como rey peleaba él. No es lo mismo cuando usted lo tiene que hacer todo que cuando alguien se levanta a hacerlo por usted. Entonces, verso 8 dice: y recibiré el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No, la iglesia no está aquí. Y recibiré el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Santa. Pero algo que me llamó la atención es que cuando esta expresión sale de la boca del maestro, esto sí conmovió el corazón de los discípulos. Los discípulos no se habían comprometido con el maestro hasta que el maestro no le habló este tipo de palabras. Cuando le dijo: y recibiré el poder, le dijo: recibirán gobierno, recibirán autoridad, recibirán dominio. No sé, avanzando. Alguien está aquí todavía. Levanta la mano para arriba y adóralo. Él está aquí dentro de esta casa. ¿Cómo es eso? Espérate, Juan. Espérate, Jacobo, espérate, que el maestro está diciendo que vamos a recibir poder, vamos a recibir autoridad, vamos a recibir dominio, vamos a recibir cosas que no hemos conocido nunca. Gloria a Dios. Y esto sí provocó que los discípulos se llegaran al aposento alto. Era allí donde estaban todos reunidos, era allí donde se pusieron todos en un mismo espíritu, era allí donde estaban todos clamando por una misma cosa, era allí donde todo el mundo se puso en comunión. Es allí donde muchos hasta dicen que no eran 120, sino 400 y pico de personas, pero allí simplemente quedaron 120. Cuando ya todo el mundo se estaba viendo, pastor, ¿sabe lo que pasó? Había un Pedro que había negado a Jesús tiempo atrás. Gloria a Dios. Le dijo: Pedro, ¿tú me amas? Y él le dijo: sí, yo te amo, maestro. ¿Me amas? Sí, te amo, apacienta mis ovejas. Y cuando Jesús le pregunta por tercera vez, Pedro se incomodó, porque Pedro le estaba diciendo la verdad, pero más allá de la verdad, Jesús estaba viendo otra cosa en Pedro. ¿Sabe lo que Jesús le está diciendo a Pedro? Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, me agapea. La palabra amor tiene que ver con la palabra ágape. Es el amor genuino. Pedro, ¿me eres fiel? ¿Me eres genuino? Pedro, ¿me eres verdadero? Sí, maestro. Pero Jesús se está dando cuenta que lo verdadero de Pedro era simplemente por el momento, porque más adelante lo iba a negar. Amaba de Dios. Necesitamos conectarnos nosotros para poder diseñar lo que se aproxima de Dios para nuestra vida. Hello, vine a hablarle a alguien aquí que no ha entendido todavía para qué Dios te llamó. Vine a hablarle a alguien aquí todavía que no se ha comprometido con lo que Dios dijo que tú vas a hacer. Pero cuando alguien recibe el Espíritu Santo de Dios, su vida es cambiada, y transformada. Porque el mismo Pedro, cuando Cristo murió, ¿sabe lo que hizo, pastora? Ese fue el primero que dijo: Simón, ¿para dónde vas? Voy a pescar. Ese fue el primero que volvió a su antiguo oficio. Y todos los que estaban con él también lo siguieron. Pero cuando se subió al aposento alto, a Pedro se le olvidó que era pescador. A Pedro se le olvidó que lo había negado. A Pedro se le olvidó que había fallado. A Pedro se le olvidó todo lo terrenal. Él se conectó en el Espíritu y empezó a diseñar lo que venía. El humano no puede diseñar las cosas que se aproximan de Dios. Pero vino un Pedro a decirte hoy que te levante, mujer de guerra, que te levante, hombre de guerra. Se aproxime el viento para esta casa. Lo apostólico, lo profético se activa.